Bueno, entonces el tema que hoy nos compete es hablar del paciente neurocrítico, su enfoque desde el primer minuto de atención y hacer una cosa que yo siempre he hablado, que es medicina de precisión en ese paciente crítico, en este escenario neurocrítico. Entonces, vamos a hablar qué debemos hacer con ese paciente desde el primer minuto, desde que nos llega pues al servicio de urgencias. Nos vamos a plantear unos objetivos. Esto es revisar los principios de la lesión cerebral y los mecanismos del daño neuronal. Aquí vamos a hablar de lesión primaria y lesión secundaria, que definitivamente es muy importante poder hacer diferenciación de cada una de ellas. Bueno, vamos a aplicar los conceptos de hipertensión intracraneal, aporte y consumo de oxígeno cerebral para el manejo de la lesión cerebral. Pues desde ya estamos diciendo que indudablemente la monitorización de la presión intracraneana es fundamental en este contexto de paciente neurocrítico, ya que definitivamente esto nos puede ayudar a cambiar los escenarios en este grupo de pacientes donde hay tanta morbilidad y obviamente alta mortalidad. Vamos a enumerar los tratamientos generales que son comunes en las lesiones cerebrales y vamos a revisar los principios de manejo en ciertos cuadros fisiopatológicos. No solo vamos a hablar del paciente politraumatizado, sino que cuando hagamos la clasificación de qué es una lesión primaria, vamos a ver que no solo es el paciente politraumatizado, ese paciente neurocrítico, sino que tenemos otros grupos de patologías que también nos ponen al paciente en una condición crítica y obviamente lo tenemos que manejar como un paciente neurocrítico. A mí siempre me gusta hacer el enfoque de mis temas desde un caso clínico, entonces vamos a empezar. Este es un hombre de 32 años que sufre un politraumatismo en calidad de conductor de bicicleta. Este joven pierde la conciencia durante más o menos 30 a 40 segundos en el sitio donde sufrió el evento. Pero rápidamente este paciente vuelve en sí, se para y camina. Este paciente se ve con respuestas lentas, pero al momento no muestra ningún déficit focal. Es llevado rápidamente a un servicio de urgencias. Allí, a los 30 minutos de ingresado el paciente, pierde capacidad de respuesta y mueve menos el brazo izquierdo que el derecho. Se realiza pues una tomografía de urgencia y pues ya vamos a ver qué es lo que sucede en este paciente. Entonces, este paciente como constantes vitales tiene frecuencia cardíaca de 110, tensión arterial de 142/74, frecuencia respiratoria de 20 y está saturando 94%. Y este paciente al ingreso tiene una glucometría de 250. Entonces, a mí siempre me gusta hacer los temas interactuados, pues para que no nos aburramos, para que de pronto cuando le hacen alguna pregunta a uno tiende a afianzar un poco más el conocimiento, ¿listo? Entonces vamos a activar el chat y me van a ir contestando ustedes que qué tipo de lesión podría tener este paciente, ¿sí? Entonces, ¿qué creen ustedes que qué tipo de lesión puede tener este paciente como tal? ¿Qué creen? Entonces activan el chat, van ahí opinando. ¿Qué tipo de lesión cerebral tiene este paciente? Bueno, cuando entonces empezamos a hablar de lesiones cerebrales, es importante hacer una clasificación. Entonces, dentro de los conceptos que nosotros debemos manejar o de las competencias que nosotros debemos desarrollar como clínicos que somos, es poder identificar que hay varios tipos de lesiones primarias. Hay lesiones primarias traumáticas, que obviamente son las más conocidas, pero indudablemente hay otro tipo de lesiones traumáticas, no traumáticas, ¿cierto? Las lesiones inflamatorias, ¿cierto? También nos pueden dar paciente neurocrítico. Las lesiones ocupantes de espacio, es decir, un tumor cerebral también nos puede dar un paciente neurocrítico. Eh, las lesiones vasculares, el SB isquémico, el SB hemorrágico, también nos puede dar alteraciones a nivel de conciencia y deteriorar tanto el Glasgow que hacer el paciente neurocrítico igualmente.
Las lesiones metabólicas, perdón. Las lesiones metabólicas igualmente nos pueden dar paciente neurocrítico y también vamos a tener alta morbilidad y mortalidad en este grupo de pacientes. Entonces, como vemos, no solo es el trauma, ¿sí? Allí tenemos que hablar de varias lesiones. Bueno, entonces, en lo que hace referencia a una lesión primaria, es aquella en la que yo no puedo tener control para el desarrollo de esta, ¿cierto? Entonces, a pesar de que yo puedo desarrollar políticas de salud pública e impactar el número de traumas craneoencefálicos, pues indudablemente hay pacientes que se van a seguir dando fuerte en la cabeza y van a seguir llegando críticos a la unidad, ¿cierto? A pesar de que yo tenga unas políticas de salud pública adecuadas, buen lavado de manos, igual van a seguir llegando pacientes con infecciones del sistema nervioso central, ¿cierto? A pesar de que yo haga control sobre los factores de riesgo cardiovascular, siempre van a llegar pacientes con fenómenos cerebrovasculares isquémicos y hemorrágicos. Entonces, como ven, nosotros no podemos tener una inferencia sobre el tipo de lesión primaria de un paciente, ¿sí? Entonces, en estas dos imágenes que vemos allí, ¿cierto? Entonces, en una vemos una colección subdural y en la otra vemos un área de hipodensidad que probablemente corresponde a un evento cerebrovascular isquémico extenso, ¿cierto? Entonces, ambas lesiones están produciendo lesión primaria. Esa lesión primaria, la característica es que comprime el tejido nervioso sano, ¿cierto? ¿Por qué? Porque a raíz de esta lesión primaria empieza a haber un edema cerebral que lo que hace es un efecto compresivo, ¿sí? Sobre el tejido sano. Entonces el tejido sano se empieza a comprometer también, ¿cierto? Entonces una es la lesión primaria y otra es ese tejido sano que se empieza a comprometer. Y si nosotros no hacemos un adecuado manejo del paciente neurocrítico, pues ya van a aparecer las lesiones secundarias, que todas las lesiones secundarias sí son directamente proporcionales a la calidad de la atención que nosotros tengamos, perdón, inversamente proporcionales. Entre mejor la atención, menos lesión secundaria presenta el paciente. ¿Por qué? Porque es que este tipo de lesión es el producto de el aporte y el consumo, ¿cierto? Entonces ya no puedo revertir esa lesión primaria, pero como sabemos que toda patología crítica lleva a aumentar el consumo metabólico de oxígeno, ¿cierto? Yo qué sí puedo hacer es aumentar el aporte en este paciente a través de qué? De objetivizar una buena presión arterial media que me garantice una buena presión de perfusión cerebral, ¿cierto? Objetivizar una buena saturación del paciente, objetivizar un buen control glicémico, objetivizar un CO2 dentro de unos rangos que no, de pronto el paciente no vaya a hacer vasoconstricción cerebral, en fin, ¿cierto? Entonces las lesiones secundarias sí van en relación a una buena o una mala atención del paciente. Bueno, el concepto de lesión secundaria, pues básicamente se lo describieron el doctor Monroe Kelly en su teoría, ¿cierto? Ellos qué dicen, resulta que hay un contenido en un continente. ¿Cuál es el contenido? El sistema nervioso central. ¿Y cuál es el continente? La bóveda craneana, ¿cierto? Lo que pasa es que esa bóveda craneana no es distensible, ¿cierto? No cambia de volumen, pero el cerebro sí puede cambiar su volumen y puede disminuir la distensibilidad, ¿cierto? Entonces, en ese mismo orden de ideas, si hay aumento del edema cerebral, nosotros tenemos dos compartimentos que son constantes, ¿sí? Estos compartimentos son, el primero es el tejido cerebral, ¿cierto? El segundo es el compartimiento de líquido cefalorraquídeo, ¿cierto? Entonces aquí tenemos líquido cefalorraquídeo.
Y el otro componente es el componente vascular, ¿listo? Entonces, el líquido cefalorraquídeo ocupa el 80% de la bóveda, pongamos, no el, sí, el 80% de la bóveda craneal, ¿listo? Y el otro 10% va para el líquido cefalorraquídeo y el otro 10% para estructuras vasculares y sangre, pues que fluye tanto entrando como saliendo del sistema nervioso central. Entonces, el doctor Monroe y Kelly describieron esta característica fisiológica y encontraron pues que cuando hay lesión primaria aparece un cuarto componente que es el componente de masa. No es porque haya un tumor, sino que ellos lo describen así, el componente de masa. ¿Y a qué hacen referencia? Esa lesión primaria, que puede ser un hematoma, puede ser un área isquémica, un área hemorrágica, puede ser una alteración metabólica, puede ser una alteración infecciosa, que va a producir edema cerebral, ¿cierto? Adicional a lo que estaba constante en el sistema nervioso central. Entonces, al tener más masa, lo que se va a hacer es comprimir otras estructuras que sí son fácilmente compresibles. ¿Cuáles? El líquido cefalorraquídeo y las estructuras vasculares. Digamos que si se comprime totalmente el líquido cefalorraquídeo y se desplaza completamente, pues no sucede nada, ¿cierto? Porque la función del líquido cefalorraquídeo es darle suspensión al sistema nervioso central para que en caso de un trauma amortigüe, pero este paciente ya está traumatizado, ¿cierto? Y está acostadito en una cama, o sea que la movilización está limitada. En cambio, las estructuras vasculares sí vamos a tener un severo compromiso donde se comprometa su distensibilidad, es decir, donde se comprometan estas estructuras. ¿Por qué? Si tenemos compromiso, primero, entonces acordémonos que el sistema venoso tiene menos presión intravascular o intravascular, sí, y entonces va a ser el primer sistema que se va a comprimir y se va a ocluir. El problema es que cuando nosotros tenemos edema cerebral, necesitamos un adecuado flujo venoso, porque el flujo venoso es el que me va a drenar ese hematoma, ¿cierto? Entonces, si tenemos compresión venosa, pues vamos a llevar a mayor edema y mayor lesión primaria, mayor lesión secundaria, ¿listo? Y el problema es que si sigue aumentando esta presión intracraneal, pues ya me va a comprometer la parte arterial, ¿sí? Y si se compromete la parte arterial, pues grave, ¿cierto? ¿Por qué? Porque uno, se va a producir más edema y dos, pues vamos a disminuir el aporte de oxígeno, o sea que ese tejido va a sufrir y probablemente esa lesión secundaria va a terminar con un paciente fallecido, muchachos, ¿cierto? Entonces, es muy importante conocer estos tres componentes de la teoría de Monroe-Kelly. ¿Qué tenemos entonces? Primero, sistema nervioso central, líquido cefalorraquídeo y estructuras vasculares, ¿cierto? Arterias y venas. Importante, pues, estos tres componentes para empezar a entender esa teoría de Monroe-Kelly. ¿Listo? Patológicamente, cuando tenemos una lesión primaria, aparece el componente de masa, ¿cierto? Que este sí es patológico. Este componente es supremamente patológico y lo que me va a hacer es disminuir el compartimento del líquido cefalorraquídeo y me va a disminuir el compartimento vascular, disminuyendo uno con la compresión venosa, lo que es el drenaje o la disminución o la absorción del hematoma, y segundo, me va a comprometer el aporte de oxígeno y el aporte de flujo sanguíneo cerebral a través de la compresión arterial. Entonces debemos entender lo que es el fenómeno fisiopatológico de lo que es la hipertensión arterial, la hipertensión intracraneal. ¿Listo? Entonces aquí, para mostrarles en otro tipo de gráfico, lo mismo que estábamos hablando, ¿cierto? Entonces, un contenido en un continente, ¿cierto? 80% sistema nervioso central, 10% líquido cefalorraquídeo, 10% sangre. Allí
vamos viendo que tenemos ya un tercer componente que es el componente de masa. Mire que ya no tenemos un 80% del sistema nervioso central, sino que allí le sumamos un 6%. ¿Qué pasa? Entonces me desplaza a los otros dos compartimentos, líquido cefalorraquídeo y estructura vascular. Pero si sigue aumentando lo que es la lesión primaria, pues vamos a tener ahí sí hipertensión endocraneana. Y es muy importante que nos aprendamos el rango cuando nosotros empezamos a hablar de hipertensión endocraneana. ¿Cuándo hablamos de hipertensión endocraneana, muchachos? Pregunta de examen para los que se quieren presentar a residencia. Mejor dicho, esto es un regalo que estamos haciendo hoy aquí en esta jornada. Entonces, se considera hipertensión endocraneana cuando tenemos una presión intracraneana mayor a 20. Entonces, desde aquí ya yo les empiezo a hablar de hipertensión endocraneana, ¿cierto? Y para poder hacer entonces el diagnóstico de hipertensión endocraneana, ¿qué necesito? Necesito un catéter, ¿sí? Que habitualmente lo pasa el neurocirujano. Ese catéter queda alojado en lo que es el ventrículo lateral y a través de ese catéter pues vamos a tener una monitorización de la presión intracraneal, de la PIC. ¿Y por qué es importante conocer la PIC? Resulta que aquí debemos tener otro componente importante que es netamente fisiológico, pero es el que me va a explicar por qué el fenómeno de daño cerebral, ¿cierto? Entonces este concepto se llama presión de perfusión cerebral. ¿Y qué es la presión de perfusión cerebral? Pues no es más que el flujo sanguíneo cerebral. ¿Y cómo, de dónde obtenemos esta presión de perfusión cerebral? De restar lo que es la presión arterial media menos esa presión intracraneana medida por ese catéter que nos puso el neurocirujano, ¿cierto? Para que haya, para que usted piense, para que usted razone, para que usted pueda hacer su ABC primario, para que usted pueda hacer todas esas actividades del diario vivir, usted necesita un flujo sanguíneo cerebral entre 60 y 100 milímetros de mercurio, ¿cierto? Para que no se le mueran sus neuronas, para que usted tenga una vida feliz y tranquila. Si a usted le disminuye esa presión de perfusión cerebral, ¿qué va a pasar? El tejido nervioso del sistema, del sistema central, ¿cierto? Va a empezar a entrar a un metabolismo anaerobio, ya lo explicábamos en la clase que tuvimos hace 2 días, metabolismo anaerobio, isquemia, hidrogeniones, una célula hipertónica que va a llevar a que a través de radicales libres lesione la membrana celular de la neurona y por ende esta neurona va a sucumbir y va a producir entonces, se va a producir grados de encefalopatía que van desde 13 para abajo. ¿Listo? Esta es una gráfica muy bonita de cómo inicialmente cuando nosotros tenemos una lesión primaria, ¿sí? Aquí no hay un fenómeno de hipertensión endocraneana. ¿Por qué? Digamos que el cerebro tiene unos mecanismos de autorregulación que precisamente permiten en condiciones patológicas poder ajustar un poco esos niveles de presión para que haya adecuado flujo sanguíneo cerebral y no haya muerte cerebral, ¿cierto? Pero cuando vamos avanzando en esa lesión que va ocupando mayor espacio, ¿sí? Vamos perdiendo distensibilidad cerebral hasta que tenemos el tercer estadio, que en este sí ya tenemos como tal hipertensión endocraneana, ¿listo? Y como les mencioné, la hipertensión endocraneana se diagnostica por una presión intracraneal mayor a 20 milímetros de mercurio. Y esto es hermoso, hacer monitoreo de la presión intracraneana es supremamente hermoso porque todo esto lo vemos. Normalmente, esta es la gráfica que nosotros vemos cuando el paciente no tiene compromiso de la distensibilidad. Pero a medida que se va comprometiendo esa distensibilidad porque se va ocupando más espacio, mire que va cambiando la morfología. La primera onda se llama P1, la segunda se llama P2 y la tercera se llama P3, ¿sí? Mire que P2 se va volviendo mayor que P1, ¿cierto?
Y esta ya es una onda francamente patológica, muchachos, ¿sí? Esta es la onda de hipertensión endocraneana. La característica es que P2 es mayor que P1, ¿sí? P2 es mayor que P1. Cuando ustedes vean esa gráfica, muchachos, es que su paciente tiene hipertensión endocraneana, ¿cierto? Es decir, que si este paciente tiene alteración del estado de conciencia, es directamente por una lesión cerebral. Porque ¿qué más nos da alteración del estado de conciencia, muchachos? Pues la hipoperfusión, el shock, ¿cierto? El paciente choqueado también deteriora su estado de conciencia por debajo de 13. Y no todo paciente choqueado termina con tomografía de cráneo, porque sabemos que en ese caso el paciente se torna encefalopático no por una lesión intraxial, sino a consecuencia del bajo flujo o el bajo aporte de oxígeno cerebral. ¿Listo? Entonces, de verdad que es bien importante, muchachos, volver a las bases con estos pacientes. ¿Listo? Entonces, continuando con nuestro caso clínico, vemos pues que este paciente tiene deterioro neurológico posterior de que llega al servicio de urgencias. Un paciente que deteriora rápidamente, indudablemente es candidato a obtener una neuroimagen urgente para definir si tiene una lesión intraxial que sea susceptible de drenar. Y en este paciente, indudablemente, siempre debemos tener en cuenta los tipos de lesión primaria, ¿sí, muchachos? Con que de esta charla saquen los 5 tipos de lesión primaria, yo me voy, mejor dicho, sacando pecho, porque sé que ustedes van a empezar a hacer medicina de precisión para este tipo de pacientes, ¿listo? Entonces, las primeras son las traumáticas, las más frecuentes, ¿sí? Luego vienen las inflamatorias, meningitis, encefalitis, abscesos cerebrales, ¿sí? Vienen también lo que son las metabólicas, entonces encefalopatía urémica, encefalopatía amoníacal, todos los tipos de encefalopatía de Wernicke, todas estas encefalopatías también se asocian a este tipo de lesiones, ¿cierto? Además de la encefalopatía, ¿sí? Entonces tenemos las lesiones ocupantes de espacio. ¿Cuál es? Una lesión tumoral, ¿cierto? También vamos allí a tener un compromiso a nivel del estado de conciencia. Y finalizamos con ¿cuál? ¿Cuál nos hacen falta, muchachos? A ver, ¿quién me ayuda? Me falta una que se me fue la paloma. No, mentiras, no. Ayúdenme pues ustedes para saber la atención que están teniendo con nuestra sesión virtual. Pueden escribir allí, a ver, leo sus respuestas. Están tímidos hoy en la tarde. Entonces, este quinto grupo son las cerebrovasculares, es decir, las lesiones isquémicas y las lesiones hemorrágicas vasculares. Muy bien, ¿quién contestó por aquí? Vamos a felicitar a Efraín Guzmán, ¿cierto? Las vasculares son el quinto grupo. Muchas gracias, doctor. Entonces, continuando pues con nuestro paciente, al llevarse a tomografía, pues esta es la tomografía del paciente. Entonces tenemos una colección subdural, que se está comportando como una lesión primaria, es decir, está comprimiendo el tejido del sistema nervioso central, ¿sí? Esto va a producir disminución del flujo sanguíneo cerebral, compresión venosa, mayor edema, menos aporte de oxígeno a través de caída del flujo y mayor lesión secundaria. Y este paciente, pues indudablemente, va a ser un paciente crítico y severo en la unidad. Vamos a ver si nos funciona este video. Les quiero mostrar monitoreo multimodal. Actualmente estamos con un paciente con un trauma craneoencefálico severo, con hipertensión endocraneana por un hematoma subdural agudo traumático. Este paciente fue llevado a craneotomía descompresiva
y salió en su posoperatorio con catéter de monitoreo de presión intracraneana. Aquí lo vemos. Aquí vemos el monitoreo invasivo de la presión arterial y aquí monitoreo electrocardiográfico continuo. Es muy importante saber cuál es el rango de presión para considerar hipertensión endocraneana. Normalmente por encima de 20 consideramos hipertensión endocraneana. Actualmente estamos en 17, 18, está fluctuando allí. O sea que este paciente no tiene hipertensión. Afortunadamente se intervino en un tiempo apropiado y se pudo liberar la presión intracraneana con el drenaje del hematoma. Actualmente, pues para monitoreo de la presión de perfusión cerebral es muy importante obtener presión intracraneal, ¿sí? Acordémonos pues que la presión de perfusión cerebral es la presión arterial media, que la estamos viendo aquí, menos la PIC. En este caso, este paciente tendría 72 de presión de perfusión cerebral. Normalmente. Bueno, muchachos, entonces aquí están viendo ustedes lo que es el monitoreo de un paciente neurocrítico y la importancia de tener rápidamente monitoreo de la presión intracraneana. ¿Listo? Pero como esta charla es valoración y medicina de precisión para estos pacientes neurocríticos desde el primer momento, entonces lo primero es identificar el tipo de lesión primaria que tiene el paciente, definir si este es un paciente candidato a un manejo neuroquirúrgico o si es un paciente médico, ¿cierto? Y lo que vamos a hacer en caso de que después de que llega el paciente al servicio de urgencias es la evaluación primaria que le hacemos a todos los pacientes politraumatizados, ¿cierto? A, posicionamiento de la vía aérea, B, aumento de la suplencia de oxígeno con un volumen o con una saturación objetiva entre 92 y 96%, C, apoyo circulatorio a través de líquidos endovenosos, garantizar una adecuada presión arterial media. Si usted no tiene PIC, o sea, no tiene un catéter de presión intracraneal, usted debe garantizar una presión arterial media entre 90 y 100, ¿cierto? Porque acordémonos que cuánto debe tener ese paciente de presión de perfusión cerebral, entre 60 a 100, ¿cierto? Entonces, si usted tiene el paciente encefalopático consecuencia de un trauma craneoencefálico, ese paciente que tiene aumento de la presión intracraneal, así usted no la esté midiendo, ¿cierto? Está por encima de 20. Entonces, si ese paciente tiene una presión arterial media de 70, usted le resta por clínica, que usted sabe que está por encima de 20 esa PIC, porque está encefalopático, daría entre 50 a 45 de presión de perfusión. Es decir, este paciente, además de la lesión primaria, está lesionando el cerebro por lesión secundaria. Y para evitar la aparición de las lesiones secundarias, esta es una editorial del doctor Fabio Silvio Tacón, ¿cierto?, que nos propone el esquema Ghost Cap para el abordaje inicial de todos estos pacientes críticos, es decir, lo que debemos hacer en los primeros minutos de llegada del paciente hasta la primera hora de ese paciente, ¿listo? ¿Y en qué consiste entonces Ghost Cap? La G de glicemia, vamos a mantener un rango glicémico entre 140 y 180, ¿sí? La H de hemoglobina, en los pacientes neurocríticos debemos garantizar una hemoglobina por encima de 9, ¿sí? Oxigenación, ya dijimos que debemos garantizar siempre una saturación entre 92 a un 96%. Sodio, estos pacientes no les podemos poner líquidos hipotónicos porque más edema cerebral hacen, ¿cierto? Temperatura, estos pacientes no deben tener temperaturas por encima de 38 grados, ¿cierto? Porque aumenta más el consumo metabólico de oxígeno en el organismo y el cerebro se va a hipoperfundir más. Confort, ¿a través de qué? Evitar que ese paciente haga ansiedad, angustia, desesperación, ¿cierto? Porque todo esto va a activar respuesta simpática refleja y va a hacer que este paciente tenga más morbilidad, ¿sí? Y obviamente más mortalidad. Presión arterial, a que hace referencia. Si usted no tiene un catéter de PIC, va a mantener esa presión arterial media por encima de 90. Que le puso líquido si no está por encima de 90, muchachos, pues entonces tiene que pasar un catéter venoso central e iniciar un soporte vasopresor en estos pacientes.
y una PCO2 entre 35 y 45. CO2 por debajo de 35 o CO2 por encima de 45 van a favorecer la vasoconstricción cerebral, y acordémonos pues que la vasoconstricción cerebral, es decir, el vasoespasmo, lleva a mayor lesión cerebral por disminución del flujo sanguíneo cerebral. Bueno, muchachos, muchas gracias por la atención. Esto era lo planteado que teníamos hoy para esta revisión. Es una revisión puntual, concisa, pero definitivamente tocamos puntos fisiopatológicos básicos en el manejo del paciente neurocrítico. El paciente neurocrítico que rápidamente hace deterioro del estado de conciencia o que llega en un Glasgow de 8 requiere estabilización inmediata de la vía aérea para ser llevado a tomografía. ¿Listo? El paciente que no se va a llevar a tomografía se puede vigilar clínicamente. Yo no puedo dejar pacientes severos sin intubar. ¿Listo? Entonces, todo paciente que tiene Glasgow por debajo de 8, tubo. O paciente que ingresa con un Glasgow de 14, 13, 12 y a la hora o a las 2 horas viene deterioro progresivo de este estado de conciencia. No queda más sino intubar a este paciente para optimizar en todo momento el esquema GOES-CAP. Bueno, muchachos, muchas gracias por la invitación, profesores.